Bueno, y continuamos con Elías Jagua, diputado de la Asamblea Nacional, ex vicepresidente de la República. Te preguntaba antes de la pausa sobre el pasado, Bandera Roja, el partido al que tú perteneciste, que fue acusado muchas veces de estar en cuanto plan subversivo había. Ahora ocurre algo parecido con Voluntad Popular. ¿Hay paralelismo? ¿No lo hay? No, porque Bandera Roja era un partido político-militar que no participaba en las elecciones ni utilizaba las instituciones del Estado para escudarse en las acciones de carácter político y otras de carácter militar que realizaban los frentes guerrilleros que tuvo en su oportunidad, ¿no? Era una jugada transparente de ejercicio de una forma de lucha para derrocar a un gobierno. El tema de voluntad popular es que tiene una fachada democrática, participa en elecciones, se apropia de alcaldías, tiene un grupo parlamentario importante y utiliza tanto la inmunidad como las alcaldías de plataforma para el ejercicio de la violencia terrorista contra la sociedad, ¿no? De manera que es un doble juego absolutamente condenable y sobre el cual las autoridades del Estado tienen que actuar como actuaban sobre Bandera Roja. Ahora, ¿cuánto no hay de fabricación de expedientes en los casos que señalan a dirigentes, no solamente de Bandera Roja, de otros partidos? ¿Te parece que los 6 meses que Por vivimos, ejemplo, Carlos Melo, el caso que los del 6 dirigente meses que Carlos Melo. vivimos el año 2014 son un abultamiento o un invento? 43 personas fallecidas, 9 guardias nacionales y policías bolivarianos ajusticiados por francotiradores, las huellas colocadas, los incendios, el uso de explosivos. Eso no es un invento. Voluntad Popular es un partido que constituyó un aparato para el ejercicio de la violencia y el terror. Y lo hemos venido desmontando desde el punto de vista democrático, colocándolos a la orden de la justicia, ¿no? Que eso también diferencia la manera como el Estado reprimía a organizaciones como Bandera Roja, cuya política era el asesinato de los dirigentes, la represión, la desaparición, ¿no? Aquí se colocan, se capturan y se colocan a la orden de un fiscal y de un tribunal, Por cierto como que, corresponde en ya una que hablas de ese democracia. tema, Elías, yo tuve la oportunidad de entrevistar en el San Carlos a un ex jefe político tuyo, a Gabriel Puerta. Yo era reportero de Tribuna Popular en aquella época, él estaba preso en el San Carlos y allí entrevisté a varios dirigentes de la izquierda que estaban detenidos allí. Y uno podía acceder al San Carlos. Como parlamentario visité en más de una oportunidad la DICIP. Pude ver incluso a Nicolás Maduro allí preso, incomunicado, lo tenían, pero yo lo pude ver. Ahí, él me llamó, yo estaba viendo otro preso y me pegó un grito y era Nicolás Maduro, hoy presidente de la República. Ahora no se puede visitar un preso político, por ejemplo. Si yo quiero ir a visitar un preso, no tengo autorización, si no soy familiar, si no, Bueno, por eso es una ejemplo. decisión de los órganos de justicia y de la fiscalía. No te puedo decir yo las razones por las cuales los organismos encargados de la administración de justicia impiden esta situación. Pero no llama la atención. No te sabría yo responder sobre ese tema, pero en todo caso entiendo que en algunos casos ha alegado tanto los fiscales como los jueces y como los regentes de las penitenciarías problemas de seguridad, pues. Pero en todo caso sus familiares, sus abogados tienen pleno derecho a la visita permanentemente, ¿no? Claro, se supone que íbamos a un cambio progresivo, ¿no? Iba a haber, digamos, más libertad en ese sentido. Pero Pero fíjate, en todo caso yo te puedo decir que son detenidos legales, ¿no? Que están en cárceles seguras, ¿no? Con protección del Estado venezolano. Distinto a lo anterior, que las detenciones eran ilegales, muchas veces la desaparición forzosa de personas era la práctica común para combatir a quienes se enfrentaban al Estado de manera armada. sin embargo, hubo casos de jóvenes, por ejemplo, que estuvieron detenidos, como el caso de Javier Morales, estudiante, que estuvo 30 días incomunicado, no pudo ver a su familia en 30 días, por ejemplo. Y hay otros casos, por ejemplo, el caso de Alejandro Puglia, que es parte del equipo de Henry Ramos Alú, periodista, que fue detenido. La fiscalía no encontró méritos, no encontró pruebas para formular la acusación y, sin embargo, un tribunal dicta una privativa de libertad. ¿Tú te refieres a qué caso? Al caso de Alejandro Puglia que acaba de Ah, ocurrir, del dron, del ¿no? dron, ¿no? Bueno, eso lo estás diciendo tú. No, Entiendo no, que había una prohibición no, expresa. lo de la Había, fiscalía no lo estoy había, diciendo yo, había una prohibición expresa de los organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de todos los que nos estábamos movilizando ese día. Y el señor Henry Ramos Alú, en un atípico gesto
de fanfarronería y provocación, dijo que él sí iba a elevar un dron y comprometió, bueno, a un muchacho operador a un hecho que violaba una norma expresa dictada por el Ministerio del Interior y Justicia. Y violó una norma y tiene que ser sometido a la justicia. Ahora, Ahora, el proceso judicial, si hay pruebas o no, yo no lo manejo. Lo que sí es cierto es que no, yo me remito a lo que dijo la Fiscalía. hubo una violación a la norma establecida para garantizar la seguridad de todos nosotros. Y quien dio la orden de manera propia de su estilo fanfarrón y provocador y desafiante fue quien debería ser un garante del cumplimiento de las normas en Venezuela, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Se le pasó la mano al presidente Maduro cuando utilizó las 3 iniciales para referirse a Ramos Alup. Bueno, yo creo CDM. Yo creo que el que se le ha pasado la mano es a Henry Ramos Alup, provocando y cultivando un odio profundo hacia el chavismo. Ramos Alup se ha querido convertir en una especie de vengador blanco, ¿no? De la esperanza blanca que va a llegar a colgar a los chavistas, a incendiar todo lo que signifique chavismo, como lo hizo con los símbolos de los cuadros del presidente Hugo Chávez. Y eso es muy peligroso para la sociedad. Eso es mucho más peligroso que cualquier expresión que haya dicho el presidente de la República. Ramos Alup tiene 6 meses, 8 meses, cultivando un odio profundo hacia quienes militamos en el chavismo, que no solo somos quienes estamos al frente, sino son millones de hombres y mujeres humildes, campesinos y trabajadores que están siendo sometidos al odio permanente por parte de Ramos Alup, al calificarnos de malandros, de parranda de delincuentes, de no debe quedar ninguno, los vamos a meter a todos en las cárceles. Eso es precisamente lo que puede llevar a Venezuela a una confrontación civil. Ese estilo, si pretenden llegar a gobernar a Venezuela así, por eso nosotros estamos en la obligación de defender algo que a muchos no les gustó, que es el derecho a gobernar de esta alianza popular revolucionaria, entre otras cosas porque nosotros no vamos a permitir que aquí lleguen como llegó Pinochet, o como llegó Bordaberry, o como llegó Stroessner en el sur, a barrer a los movimientos populares, a masacrarlos y a desaparecerlos. Eso no lo vamos a permitir, ni a Ramos Alup ni a nadie. Ahora, cuando se habla de la promoción del odio, eso puede ser bilateral, puede ser cualquier expresión que descalifique al otro puede incitar al odio. Aquí ¿no? quienes promovieron el odio desde el principio, que recordemos cuando el comandante Hugo Chávez llegó en 1998, llamó a una constituyente. Esa constituyente respetó al Congreso Nacional. Tú y yo fuimos constituyentes. Por cierto, yo conocí a Ramos Alup y siempre se lo recuerdo, ¿no? Y no porque sea grato para mí, sino porque es un símbolo de lo que fue nuestra llegada al poder. Nosotros veníamos precisamente de combatir en todos los escenarios al gobierno y al régimen que representaba Henry Ramos Alup. Y yo lo conocí en un pasillo entre la sala, lo que era la sala del Senado y la sala de diputados, la Cámara del Senado y Cámara de Diputados. En diputados funcionaba constituyente, en el Senado el Congreso. Y lo conocí, nos dimos la mano, etc. En una demostración de que nosotros no llegamos con ninguna sed de venganza, ni de vindicta, ni de arrasar a nadie. La patada a la mesa y la promoción del odio la inició la oposición en el año 2001 y 2002 para dar el golpe de Estado. Tenemos que hacer una pausa, Elías. Elías Jagua, nuestro invitado, nuestra etiqueta Jagua en Vladimir Laguna. Pueden escribirnos también al Twitter, a Instagram también. Y si quieren dejar mensaje también en nuestro Facebook, Vladimir Villegas, _periodista. Dejo una inquietud pendiente para nuestro invitado. Con respecto a lo que él acaba de decir sobre el derecho, nuestro derecho a gobernar. Que no es personal. No, el es derecho de una fuerza popular. Pues. Pero vamos a contraponer o a contraponer ese derecho a gobernar con lo que el pueblo pueda decir o no en un referéndum. Derecho a gobernar versus referéndum. Vamos a hablar de eso al regreso con Elías Jagua. Ya venimos.